Es para que analicemos un poco cómo estamos mirando la economía, las variables macroeconómicas y los mercados agropecuarios. Está claro que este es un momento muy especial, una coyuntura con un altísimo nivel de incertidumbre y también, por supuesto, está claro que lo que está ocurriendo excede el ámbito del análisis económico. No obstante lo cual, creemos que existen una serie de elementos que nos van a permitir tomar decisiones, aún en este escenario de incertidumbre, tanto para mirar los mercados en términos de granos, harinas, aceites, etcétera, los mercados que nos interesan, carnes, como también para mirar el desempeño de las variables macroeconómicas que nos importan, como el tema de inflación, presión impositiva, cotización del dólar, etcétera, etcétera. En el transcurso de lo que vamos a analizar, nos vamos a marcar una serie de hipótesis. Es decir, vamos a trabajar sobre una serie de hipótesis de lo que puede ocurrir. Cada uno evaluará si esas hipótesis le parecen más o menos razonables. Vamos a empezar mirando el contexto internacional, obviamente, que es en este punto lo que más nos interesa o donde surge toda esta problemática. Y después vamos a bajar a la economía argentina y analizar la situación de nuestros mercados en términos empresarios. Empezando por lo internacional, hace unas 3 semanas, en el informe semanal que ustedes reciben, pasamos el informe del JP Morgan, no muy distinto en realidad del de otras consultoras a nivel internacional, del de otros organismos, con respecto a las proyecciones de la economía mundial. ¿Qué decía el JP Morgan? Decía, bueno, en realidad el primer semestre es un semestre recesivo para Estados Unidos, recesivo para Europa, recesivo para China, pero suponemos, decía el Morgan y otros tantos más, que en el segundo semestre del año, esas economías que están todas en el hemisferio norte van a haber pasado lo peor del escenario de la pandemia, también por la cuestión climática, el inicio del verano, y por lo tanto es razonable pensar que tanto en China como en Europa como en Estados Unidos va a haber un proceso de recuperación, de reactivación de los mercados a partir del segundo semestre. El tema es que si bien uno puede pensar en esa hipótesis, y suena razonable, en realidad el argumento de la mayor parte de los consultores internacionales, y yo coincido absolutamente con esta visión, es que la recuperación que se va a producir en el segundo semestre en estos países del hemisferio norte no puede compensar el fuerte escenario recesivo del primer semestre del año. Como consecuencia de lo cual, el nivel de actividad económica de la economía mundial en el 2020 va a ser recesivo en punta a punta entre enero y enero, para decirlo de alguna manera. El 2020 para la economía mundial va a ser un año recesivo, aún considerando la posibilidad de que haya una reactivación en las economías principales del mundo en el segundo semestre del año. Para encontrar a la economía mundial en recesión, hay que remitirnos a la crisis de las hipotecas subprime entre el 2008 y el 2009. O sea que estamos haciendo una comparación de lo que va a pasar en la economía mundial este año con lo que pasó en la crisis del 2008-2009. Lo que hay que decir, por supuesto, es que la crisis del 2008-2009 fue la peor crisis de la economía mundial en los últimos 70 años. O sea que estamos mirando esa imagen trasladada hacia el pasado en este presente del 2020. Algunos estarán diciendo, bueno, está bien, es la comparación. Estamos mirando una economía mundial en recesión, por más que se reactive en el segundo semestre, y eso nos remite a la última recesión del 2008-2009. Pero esto va a ser peor o va a ser más o menos parecido que lo del 2008-2009. Yo creo que entramos a un terreno de hipótesis más difíciles de evaluar, pero si tuviera que apostar, diría claramente que esto probablemente va a ser peor que lo del 2008-2009. De hecho, Estados Unidos y Europa están lanzando paquetes fiscales, monetarios, para intentar que reaccione la economía mundial o que las caídas no sean tan bruscas. Y si pensamos en el paquete que aprobó el Congreso de los Estados Unidos hace 2 semanas
un paquete donde hay pagos de cheques a familias, posponer impuestos, créditos muy especiales en línea, etcétera, etcétera. Se trata de un paquete de billones de dólares que supera 3 veces el monto que el gobierno norteamericano puso arriba de la mesa en la crisis del 2008-2009. En realidad, para encontrar una comparación al paquete de auxilio fiscal y monetario que el gobierno norteamericano está poniendo sobre la mesa en Estados Unidos en este momento, hay que remitirse a la crisis de 1930 para mirar algo parecido. Y de hecho, Europa está actuando más o menos en la misma sintonía. Por eso, hace 2 semanas en el informe semanal poníamos las declaraciones de Angela Merkel, que decía, y esto es para Alemania y para el resto de los países europeos, lo que estamos viviendo este año es parecido a la salida de la Segunda Guerra Mundial y no tiene antecedentes en términos de descalabro económico, más que en aquel momento del ciclo que tuvimos en aquel momento de la posguerra. Esto es lo que en general se considera que razonablemente va a ocurrir y obviamente que en ese contexto miremos la parte que nos interesa con respecto a los mercados. ¿Qué es lo que ustedes tienen en esta imagen? El índice CRB es, como ustedes recuerdan de anteriores conferencias, un índice de precios que se calcula en Londres, que mide el desempeño de unos 25 commodities. O sea que este índice me está mostrando el comportamiento de granos, harinas, aceites, también del petróleo, también de los metales, etcétera, etcétera. Y ahí vemos la caída, ¿no es cierto?, curiosa, que se ha producido en los precios a partir de enero-febrero, que pareciera haber encontrado un piso, y en realidad hay una pequeña recuperación que ustedes ven al final del gráfico, que tiene que ver con un producto particularmente que ha tenido un golpe brutal, que es el tema del petróleo, y sobre el cual pareciera que hay un acuerdo ahora entre los países exportadores para estabilizar el precio luego del derrumbe que vimos en los últimos meses. Pero digamos que es lógico, que es razonable, mirar un escenario de lectura de estos precios en una relación de una economía mundial en recesión. Y una economía mundial en recesión, por supuesto, no puede estar convalidando ninguna visión eufórica sobre los precios de las materias primas, aún en el caso del petróleo, donde se ponen de acuerdo los exportadores para generar una acción conjunta. Ahora, en este plano, si nos ponemos a mirar, por ejemplo, el caso de la soja, particularmente, uno diría, si no estuviéramos frente al escenario de la pandemia, si no estuviera la economía mundial bloqueada, las lecturas serían en general alcistas, porque tuvimos algún recorte de producción en el hemisferio norte, la cosecha argentina, sudamericana ha tenido problemas, hay alguna expectativa de acuerdo entre Estados Unidos y China. Si no tuviéramos la pandemia encima, las lecturas sobre las expectativas del precio de la soja serían relativamente alcistas. Ahora, pensemos en una hipótesis entonces de cara a los próximos meses, mirando esta visión, o con esta visión. Acá tenemos el precio de la soja en el mercado de Chicago y todo lo que ha ido pasando, por supuesto, en este contexto. Pero volviendo sobre el eje del primer gráfico, volvemos sobre esta hipótesis. Estamos diciendo que la economía mundial está cuasi paralizada, pero estamos diciendo que el hemisferio norte en el segundo semestre razonablemente empieza un proceso de recuperación. Si eso es así, y pensemos particularmente en los puertos chinos, que están comenzando a recuperar su operatividad, mi expectativa es que los puertos en China estén en un retorno de operatividad casi en un 100%, por lo menos en los próximos 2 meses. Quiere decir que efectivamente, si la economía mundial, y particularmente si la economía china y el resto del sudeste asiático, y la economía norteamericana y parte de Europa empiezan un proceso de recuperación a partir del segundo semestre, cabe esperar en este índice de precios que vemos acá en el gráfico, en este índice CRB, también una recuperación de los precios a partir del segundo semestre del año. Y eso vale particularmente tanto para granos, para harinas como para aceites, porque si pensamos en China y parte de los países satélites que componen el sudeste de Asia, está claro que la retracción de las compras estos últimos meses ha generado una caída en los niveles de stock importantes que en algún momento van a tener que iniciar un proceso de recuperación. Eso no es inminente, pero en algún momento del segundo semestre del año esto va a ocurrir. En ese marco, obviamente que hay productos sobre los cuales se producen algunos elementos puntualmente más favorables. Pensemos que en este contexto de tantas complicaciones,
de tanto cierre de fronteras, etcétera, que se está produciendo en tantos países del mundo, Rusia, Kazajistán y otros países de la región, la semana pasada definieron cerrar las exportaciones de girasol. Y esto, por supuesto, es una decisión política tomada por estos gobiernos, que expresa una buena noticia para la Argentina en el caso del girasol. Pero estamos hablando siempre de cuestiones puntuales en términos de decisiones políticas. La lectura general es la que vemos en el gráfico. Y por supuesto que una economía en una recesión importante, que nos remite a una crisis que vivimos hace más de 10 años a nivel global, no puede mostrar más que un gráfico como este, un gráfico de debilidad sobre el conjunto de los precios de los commodities, más allá de temas puntuales, como es el caso del girasol para una parte del sur de Buenos Aires, o como lo puede ser particularmente, por ejemplo, para el maní cordobés, que también está teniendo un buen momento a nivel internacional. Pero son cuestiones muy puntuales. La lectura general es esta, obviamente, es una lectura que sigue siendo muy preocupante y que difícilmente pueda cambiar hasta que no se reactive el hemisferio norte en términos de negocios, cosa que esperamos, de nuevo decimos, va a ocurrir en algún momento del segundo semestre del año. Bajamos un poco en términos regionales porque hace 2 semanas emitimos un informe que estaba en el informe semanal, donde mostrábamos lo que decía la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, trasladando de interpretar esta lectura global de caída de los mercados, trasladada hacia los países sudamericanos, con varios efectos negativos, por supuesto, que sumaban la recesión internacional negativa para los países latinoamericanos, la caída de los precios de los commodities, pero un tercer elemento no menor, que ya vamos a volver a rescatar en otro momento de esta charla, que tiene que ver con la fuga de capitales, porque los capitales internacionales en un contexto como este buscan liquidez, buscan priorizar liquidez y buscan priorizar seguridad. Lo que estamos viendo en toda Latinoamérica y en el resto de los países periféricos, llamémosle así, del mundo, es una fenomenal fuga de capitales que están volviendo a sus países de orígenes o a los países que consideran más seguros. Este es un elemento también negativo que suma problemas sobre el funcionamiento de la economía argentina y del resto de los países latinoamericanos. La Argentina ya venía con una fuga de capitales muy fuerte, por supuesto, desde el anteaño en el escenario de default, pero esto juega un rol adicional en torno al comportamiento de los llamados fondos comunes de inversión, que también operan en Chicago, que juegan sobre los activos que están vinculados con los precios de los granos, las harinas y los aceites, y que han tenido opciones, digamos, o acciones de desarmar esas posiciones en los últimos 2 meses, buscando activos más seguros que los que se expresan en los derivados financieros de los commodities vinculados con los granos. Todos estos elementos son ese combo que muestra este escenario tan negativo sobre el desempeño de la economía argentina, sobre el desempeño de los mercados a nivel global y sobre el escenario de la recesión mundial. Pero volvamos sobre esta cuestión para decir que tenemos entonces, vamos cerrando estas hipótesis. Tenemos una primera hipótesis de recuperación de los mercados globales a partir del segundo semestre. Vamos a rescatar esta hipótesis después, cuando analicemos nuestras conductas empresarias a partir del comportamiento de las variables de la economía argentina. Y entonces entremos a mirar el desempeño de la economía argentina para que empecemos a evaluar las políticas del gobierno, las decisiones que va tomando el gobierno argentino y que nos afectan de una u otra manera. Este diagrama que tenemos aquí en la pantalla mostraba lo que charlamos con ustedes en diciembre, cuando hablamos de las proyecciones, qué opinaban los consultores sobre el desempeño de la economía argentina a lo largo de este año. Y las opiniones eran todas negativas, por supuesto. Negativas entre el 1,5%, el 2%, alguno un poco más. ¿Qué estamos mirando hoy? Porque decimos, la economía mundial este año está en recesión. Esa recesión golpea, obviamente, a la economía argentina, pero golpea a todo el mundo. Pero esta recesión global de la pandemia golpea o le llega a la Argentina en un momento muy malo, muy delicado. ¿Por qué? Porque Argentina viene arrastrando 2 años de recesión. Recesión en el 2018, recesión en el 2019 y default. O sea que esta crisis global que afecta a todo el mundo, a la Argentina la encuentra peor parada que en otros momentos para mirar esta lectura. ¿Cómo se revisa este cuadro a partir de las nuevas proyecciones? Bueno, digamos esto. La mayor parte de las consultoras en la Argentina
está pensando que el nivel de actividad económica, esto que llamamos el PBI de la Argentina este año, no va a caer entre el 1, el 2, el 2,5%. La mayor parte de las consultoras consideran que la caída del nivel de actividad económica de la Argentina este año va a estar en algún punto entre el 3% y el 6%. Es decir, un escenario recesivo que se va a profundizar y que va a poner a la Argentina no en una comparación con la situación del 2008-2009. La Argentina del 2020 la tenemos que comparar con la Argentina del 2001-2002. En realidad la comparación nuestra tiene que ir bastante más atrás que para el resto del mundo. Nosotros vamos a tener que referenciar este escenario recesivo que estamos mirando con la recesión del 2002. Y vamos a decir algo fuerte, porque la recesión del 2002 fue la peor de la historia de la República Argentina. Fue el peor desempeño de la historia del país. Y por supuesto que la Argentina del 2020 va a haber que compararla con ese 2002. No cabe otra opción a esta altura del partido con los elementos que tenemos arriba de la mesa. Ahora, en un contexto semejante, donde estamos mirando esta lectura, donde estamos evaluando este escenario complicadísimo del desempeño de la economía argentina, en realidad tenemos que entonces comenzar a mirar qué políticas se van llevando adelante, se están intentando llevar adelante para que esto sea lo menos traumático posible. Y por supuesto que el paquete de medidas que viene llevando adelante el gobierno argentino, tenemos que mirar lo que llamamos políticas fiscales y las que llamamos políticas monetarias. Las políticas fiscales son aquellas que lleva adelante el gobierno argentino concretamente, mientras que las políticas monetarias son las que están definidas desde el Banco Central de la República Argentina. Lo que tenemos por delante y lo que venimos viendo en las últimas semanas, desde el último mes, son un paquete de medidas que van desde bonos para jubilados, asignación universal por hijo, postergación del pago de impuestos, congelamiento de alquileres. Desde la semana pasada tenemos el decreto 332, que es un decreto que apunta a apoyar a las empresas más complicadas para que paguen los sueldos. También el tema de posponer más impuestos, no pagar los aportes previsionales. Bueno, todo un paquete de medidas que define el gobierno argentino en esta intención de minimizar el impacto de lo que está ocurriendo, el congelamiento de los alquileres y arrendamientos. Ahora también, arriba de la mesa, la suspensión de despidos de empleados por 2 meses también. Y del otro lado, las acciones del Banco Central, que arrancaron hace unos 20 días con un anuncio de liberar 320.000 millones de pesos para que los bancos pudieran aportarle a las empresas con qué pagar los sueldos en general. Esto ha ido funcionando de una manera bastante discreta, porque convengamos que tanto lo que quiere llevar adelante el gobierno argentino como lo que quiere llevar adelante el Banco Central, una cosa es lo que se diagrama al mirar las políticas y otra cosa es la operativización posterior, donde todo se va dificultando más allá de lo que uno podía esperar. El ejemplo más fuerte de esto, por supuesto, fue lo que ocurrió con los jubilados, el pago de los jubilados la última semana, donde las cosas que se deciden quedan totalmente rebasadas después por la realidad y la incapacidad de operativizar las decisiones que se van tomando en esta emergencia. Ahora, el paquete fiscal y monetario que anunció originalmente el gobierno argentino para llevar adelante era un paquete de unos 500.000 millones de pesos. Alguien dirá, un fangote de plata. En realidad es muy poca plata para enfrentar la magnitud del problema que tenemos encima. Porque pensemos, hay una gran cantidad de empresas en la Argentina que no ha tenido obviamente condiciones o que tiene serios problemas para pagar los sueldos. Hay una gran cantidad de empresas en la Argentina que se ha quedado sin capital de trabajo, no tiene cómo reponerlo. Hay una gran cantidad de empresas en la Argentina que ha librado cheques en su momento a partir de compras porque pensaba vender lo que después no pudo vender jamás porque tuvo que cerrar el negocio. Y los cheques empezaron a rebotar uno tras otro. El nivel de rebote de los cheques en el sistema financiero argentino la semana pasada alcanzó el 15%. Es el nivel de rebote de cheques más grande de la historia de la Argentina, vamos a decirlo así.
y este no es, por supuesto, el final de la película, sino que lo que estamos mirando acá es una situación de casi colapso de una parte sustancial del sistema productivo. Ahora, decimos la economía argentina este año va a estar en una recesión importante, una recesión que nos remite a una lectura de lo que pasó en el 2002, pero está claro que no todos los sectores productivos de la Argentina van a sufrir este impacto de la misma manera. Digamos que las cadenas de agroalimentos van a tener una situación menos mala, vamos a usar bien las palabras, menos mala, porque digamos, de esto nadie sale indemne, ningún sector productivo va a salir indemne de lo que estamos mirando, pero evidentemente que hay algunos sectores productivos que la van a pasar menos mal que otros. Las cadenas de agroalimentos siguen funcionando, están funcionando. No es lo que le pasa a un hotelero en Calamuchita que hace un mes que tiene cerrado el hotel, ni es lo que le pasa a un comerciante de Bahía Blanca que hace un mes que tiene cerrado el negocio. Digamos que las cadenas de agroalimentos siguen funcionando. Las que están vinculadas a los negocios de exportación tienen un horizonte donde los precios no son los mejores, pero donde nuestra hipótesis de hace un rato nos remite a la lectura de que es posible visualizar una recuperación incluso de los precios en el segundo semestre. Las cadenas que operan, las cadenas de agroalimentos que operan sobre el mercado interno, básicamente, pensemos en carne, por ejemplo, o fruta y hortalizas, etcétera, etcétera, tienen una mirada más compleja porque ese mercado interno está mirando un escenario recesivo, una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas, obviamente que todo eso expresa un combo diferente, digamos. Pero digamos que esta economía argentina en recesión entonces para este 2020 nos muestra un escenario complicadísimo, pero no todos los sectores productivos, no todos los segmentos van a mirar la misma película y algunos van a mirar una película menos mala que otros. Para algunos segmentos de la economía argentina, pensemos en el sector comercial, pensemos en el sector turismo y tantas otras áreas de servicio, la película es realmente de terror. Y ya vamos a pensar o tener una lectura en un instante sobre algunas otras sanciones. Y como decíamos hace un rato, si bien el gobierno argentino pone arriba de la mesa un paquete de medidas fiscales y monetarias, tratando de acomodar esto de la mejor manera posible para que sea lo menos traumático posible, igualmente todo eso no alcanza. Y por supuesto que decimos además están los problemas de operativización. Hablábamos hace un rato de lo que pasó con los jubilados, pero hablemos además del gobierno argentino lanzando, para que veamos la magnitud de lo que está pasando, lanzando hace una semana el anuncio de un aporte de 10.000 pesos para los sectores más desprotegidos de la sociedad, un aporte extraordinario de 10.000 pesos, que la gente se tenía que anotar, que va a pagarse después a través del ANSES. La expectativa del gobierno argentino, y miren esta cifra, la expectativa del gobierno argentino era que se iban a anotar para recibir esos 10.000 pesos unas 3,5 millones de personas. Esa era la expectativa del gobierno argentino, el cálculo que se había hecho. Al lunes de la semana pasada, mejor dicho, al viernes de la semana pasada se habían anotado 11 millones de personas. Es decir, el cálculo del gobierno argentino, y le vamos a tener que poner 10.000 pesos a 3,5 millones, tenemos anotadas 11 millones de personas. Esta es la diferencia entre la magnitud de lo que está pasando y de los cálculos que por ahí hacemos al intentar proyectar la problemática de lo que se está viviendo en la economía argentina. El nivel de recesión, además uno lo puede medir directamente por algunos indicadores muy objetivos, como es el consumo de energía eléctrica. Para hace 2 semanas atrás, el consumo de energía eléctrica en la Argentina estuvo en torno a los 20.000 megavatios, cuando en condiciones normales, en esta época del año, el consumo tenía que estar arriba de los 33.000. Es decir, cifras que están mostrando cómo se derrumba el sector comercial y cómo se derrumba el sector industrial en términos del consumo de energía eléctrica. Ahora, en ese plano, vamos a mirar otras variables, pero antes un poquito un comentario sobre la cuestión financiera, la cuestión también de los bancos, ya que estoy mirando eso desde adentro, desde un puesto en la dirección del Banco de Córdoba. La estrategia primera que se trazó con respecto al tema financiero fue que había que apoyar a las empresas a pagar los sueldos, a muchas empresas que no tienen cómo pagar los sueldos. Y el primer apoyo que se hizo en términos de liberar recursos desde el Banco Central estuvo orientado en esa dirección. Ahora, pagar los sueldos. La mayor parte de las empresas tienen diversas complicaciones acá. ¿Hacia dónde va a ir la estrategia del Banco Central? Mirada a las próximas semanas.
Porque alguien dirá, bueno, pero aquel el único problema es cómo pagar los sueldos. No, no, ese es uno de tantos problemas. En las próximas semanas el Banco Central va a tener que prestarle muchísima atención a ver de dónde salen los recursos para recuperar el capital de trabajo de miles de empresas en la Argentina que se quedaron sin stock y que tienen que pagarle a proveedores. Y además va a haber que discutir centralmente qué pasa con la calificación de las empresas en los bancos para tratar de bajar el nivel de rechazo de los cheques, porque hay muchas empresas que se quedaron sin capacidad. Y además, cuando decimos vamos a darle un crédito a tal empresa, bueno, pero en realidad no califica. Hay una gran cantidad de empresas que ya no califican en el marco de este escenario, porque ya venían con 2 años de recesión de atrás, de tal manera que el propio sistema financiero está esperando que el Banco Central modifique las calificaciones. Y les quiero contar esto con un ejemplo que nos pasó en nuestra provincia. Es decir, surgió el tema de que hay que pagarle los sueldos a las clínicas. Obvio, ¿cómo uno va los bancos a sostener el pago a las clínicas? Ahora, cuando llegó el momento de pagar a las clínicas en Córdoba, de 120 clínicas, quedó en claro que solo 20 de las clínicas tenían los aportes previsionales al día. Y la ley dice, o decía hasta acá, que si una empresa no tenía los aportes previsionales no se le puede dar un crédito. ¿Qué hacer entonces? Bueno, tuvo que salir el presidente de la Nación y sacar un decreto de necesidad de urgencia que elimina a estos sectores de esa cuestión legal, porque si no, no había forma de acreditarle la nómina salarial a muchas de las clínicas que no tenían cómo pagarle a los enfermeros. Estamos realmente en un escenario que no hubiéramos pensado, obviamente, 2 meses atrás, y que impone al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y también a todos los actores del sistema financiero y de los actores empresarios, a mirar una película que obviamente nunca imaginamos y que remite a escenarios realmente bastante inéditos en relación a lo que está ocurriendo. Vamos a volver sobre esto en un instante después, pero vamos a mirar o tener la mirada de lo que significa esto sobre otras variables. Y acá tenemos el concepto de inflación. ¿Por qué quiero referirme a esto? Porque acá hay una relación que nos importa entre la inflación y el tipo de cambio. Es decir, nos interesa mirar la cuestión cambiaria centralmente, sobre todo desde el sector agropecuario, pensando en lo que puede pasar en los próximos meses. Y en realidad, a este punto, digamos esto. El Banco Central tiene que enviarle plata a la nación, que a su vez tiene que enviarle plata a las provincias porque no le cierran los números a nadie. Pensemos las cuentas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pensemos las cuentas del gobierno de la provincia de Córdoba. Los gobiernos provinciales ven que la recaudación se les derrumba y que tienen cada vez más necesidades, digamos, de cubrir aumentos en el gasto público. Varias provincias le plantearon al gobierno nacional que si no reciben un auxilio financiero importante van a tener que emitir cuasimonedas. Esto ha sido planteado en varias reuniones entre los gobernadores y el presidente de la Nación. Creemos que no tiene mucho sentido llegar a este punto, pero eso va a depender precisamente de que la Nación auxilie a los gobiernos provinciales y estos a su vez a los municipios para que puedan hacer frente a las erogaciones más inmediatas que se le están cayendo, porque a los gobiernos provinciales y a los municipios se les derrumba la recaudación propia y se les derrumba la coparticipación. Los números no le cierran a nadie por ningún lado. Volvemos entonces al tema inflacionario. ¿Cómo se resuelve esto? Las empresas necesitan plata, pero no tienen ni para pagar los sueldos. Otros no tienen capital de trabajo. Otros no tienen cómo levantar los cheques. Del otro lado tenemos sectores sociales que no pueden llegar a fin de mes y tienen que comer. Y tenemos a los gobiernos sin recursos. ¿Quién resuelve esto? Y la verdad es que la salida de esto va a ser una emisión masiva de dinero de parte del Banco Central. Una emisión masiva de dinero que le va a tener que enviar al gobierno nacional para que a su vez se lo gire a las provincias y una emisión masiva de dinero para enviarle a los bancos para que a su vez salgan a auxiliar a las empresas y al sector privado en general. Ustedes dirán, ¿de qué emisión estamos hablando entonces? Y ha pasado un colega, decía, esta que se viene es una emisión de dinero épica, que no tiene antecedentes en la historia de la Argentina. Lo que tenemos arriba de la mesa, que es más o menos lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, porque uno dice, van a sacar 3 billones de dólares que van a poner en el sistema, ¿de dónde los van a sacar? Y Estados Unidos también va a emitir plata, como lo va a hacer Europa, etcétera, etcétera. Pero al margen de eso, el Banco Central de la República Argentina, en el mes de marzo, emitió 500.000 millones de pesos. En marzo, el Banco Central emitió más o menos 500.000 millones de pesos, que transfirió al gobierno argentino en parte y a los bancos en parte para ir enfrentando esto. ¿Y con eso basta? No, ese es el comienzo.
en este mes de abril vamos a ver un nivel de emisión muy superior a los 500.000 millones de pesos. Usted dirá, bueno, entonces esto termina en una hiperinflación, esto explota por todos lados. Vamos a empezar a mirar esta lectura entonces, la lectura de la inflación, que nos interesa particularmente por la lectura que tenemos del tipo de cambio. Es decir, de lo que vaya a pasar con el dólar. En un auditorio como este de esta conferencia es de vital importancia, porque para cualquier productor agropecuario la cotización del dólar es una pieza clave de la rentabilidad de su negocio. ¿Y qué hipótesis tenemos de lo que va a pasar acá, en esta relación de inflación y de dólar? La inflación en el mes de marzo, la vamos a conocer en 2 o 3 semanas, probablemente va a estar en torno al 2%. ¿Usted el 2% nada más? Sí, la inflación va a estar más o menos en ese rango, incluso puede ser que menos. Por diversas razones que tienen que ver con los controles de precios, la recesión, todo este combo que estamos mirando, no tenemos la expectativa de que la inflación se acelere rápidamente. Si pensamos que puede haber un impacto de aceleración de la inflación dentro de unos meses. ¿Serán cuándo? Y más o menos entre agosto y septiembre. Es decir, nos parece que la inflación se puede mover en el rango actual, 2-3% mensual, que no es baja, por supuesto, pero se puede seguir moviendo en este rango, en este mes como lo tuvo en marzo, en el mes de abril, puede ocurrir eso. Es probable que la inflación no se dispare fuertemente en este contexto, pero puede iniciar un proceso de mayor aceleración a partir de agosto-septiembre. Yo sigo sin pensar que estamos frente a la hipótesis de la hiperinflación. Es muy complejo debatir esto en una conferencia como esta, pero yo sigo sin pensar en la hipótesis de la hiperinflación. Sí de una aceleración de la inflación, no inminente, pero sí en un proceso con retardo, que ocurre siempre en la economía argentina después de las emisiones fuertes, con un retardo que nos puede llevar tal vez a agosto o septiembre. Ahora, ¿dónde me interesa mirar esto? Me interesa mirarlo en la relación del gráfico que tenemos acá. Nos interesa discutir qué va a pasar con el dólar. El gráfico que tenemos aquí en la imagen es el tipo de cambio real bilateral. Lo hemos hablado con ustedes en diversas oportunidades. Mide la relación del dólar contra el peso en la Argentina, pero considerando el impacto inflacionario. Y ahí vemos cómo el tipo de cambio que venía cayendo desde septiembre a octubre del año pasado en términos reales, no en términos nominales, sino en términos reales, se estabilizó a partir de febrero y se ha mantenido ahí incluso mejorando un poquito. ¿Ustedes saben qué significa esto? Acá hay que mirar la estrategia del gobierno argentino y particularmente de las dos personas que llevan adelante la política económica del gobierno nacional, que son Guzmán y Culfa. Si yo interpreto bien lo que piensan, y no lo interpreto porque tenga la bola de cristal, sino porque he leído particularmente lo que han escrito desde hace tiempo, y sé de dónde están parados para hablar, ambos economistas que hoy manejan la economía argentina, en realidad tienen una misma visión con respecto al tipo de cambio. Y la visión que tienen es que no hay que permitir atraso cambiario de ninguna manera, y que la Argentina tiene que tener un dólar competitivo para que pueda competir precisamente en el mundo y generar exportación. Esa es la razón por la cual vemos que desde febrero el tipo de cambio dejó de caer en el gráfico, se estabilizó y fue subiendo lentamente. ¿Qué hipótesis tengo yo acá para compartir con ustedes? La misma que hemos venido planteando en reuniones anteriores. Que de aquí en adelante, en realidad yo lo vine haciendo del mes pasado, de aquí en adelante, en el mercado oficial de cambio, el Banco Central va a ir convalidando un aumento progresivo, lento de la cotización del dólar en sintonía con la inflación mensual. Es decir, que el dólar en el mercado oficial de cambio, no en el blue ni en el contado con liquidación ni otra historia, en el mercado oficial de cambio, que es el que nos importa para mirar nuestras operaciones de negocio, para exportación, en ese mercado oficial de cambios, lo que vamos a ver en los próximos meses, y de hecho se viene cumpliendo el mes pasado, es una lectura donde el dólar se va moviendo más o menos, no tiene por qué ser matemático, más o menos en sintonía con la inflación. Y acá entonces venimos diciendo que estamos viendo una inflación del 2% mensual, 2-3% mensual.
Bueno, en ese punto en dólar, entonces, en los próximos meses debería moverse en esa dirección. Usted sí, pero recién dijiste que la inflación se puede comenzar a acelerar entre agosto y septiembre. Sí, efectivamente. Si en agosto y septiembre empezamos a ver que la inflación se empieza a acelerar y ya no está en un rango entre el 2 y el 3%, sino que pasa al 4, al 5% mensual, por ejemplo, entonces vamos a empezar a ver desde agosto a septiembre también al dólar en el mercado oficial de cambio moverse en esa dirección. Si alguno de ustedes quiere repasar y meterse en el ROFE para mirar qué está pasando en las posiciones futuras del dólar, en realidad se va a encontrar con que esta hipótesis que yo les quiero transmitir a ustedes es exactamente la misma que está convalidando el mercado de futuros en el dólar en la Argentina. Es decir, se está viendo una lectura de aceleración de la pauta devaluatoria precisamente a partir de agosto-septiembre de este año. ¿En sintonía con qué? Con que hay que contener, sostener el tipo de cambio constante en términos reales y por lo tanto hay que acompañar la devaluación del dólar nominalmente con el índice de inflación, que puede permanecer en el corto plazo relativamente estable, pero que va a tener en algún momento del segundo semestre algún cambio, algún giro hacia una tasa de inflación más elevada. Vamos a volver sobre esto en un rato, pero digamos que hay otros puntos para mirar acá en esta relación que están vinculados con otros segmentos de los negocios y que tienen que ver con el riesgo país que tenemos acá. Fíjense que no hablamos de la deuda, no hablamos del default. Hoy tuvimos una noticia importante, ¿no es cierto? Y es la decisión del gobierno argentino de aplazar los pagos de intereses y amortizaciones de los bonos en dólares que tienen legislación nacional, y esto es de hecho un virtual default también, pero la semana pasada, varios de los consultores internacionales y de los fondos de inversión dijeron, che, esta negociación hay que tirarla para adelante porque nadie sabe muy bien dónde estamos parados. El propio presidente de la Nación lo dijo la semana pasada, la negociación de la deuda pasa a ser un tema secundario en este contexto, y convengamos que para inversores internacionales o para los grandes fondos de inversión que tienen a lo mejor un 1% de posicionamiento sobre activos argentinos, hoy lo que les preocupa es el otro 99%, que se les cayó 30-40%. De tal manera que hoy todos los jugadores del mercado internacional de capitales, fondos comunes de inversión, que operan con activos de riesgo, en términos de bonos y de acciones, lo que menos les preocupa es la deuda argentina, a esta altura del partido, porque están mucho más preocupados por el derrumbe de la bolsa de Nueva York, de Tokio, de Londres, donde han tenido pérdidas descomunales en los últimos 2 meses. Hay quienes dicen en este contexto, bueno, esto es bueno para la Argentina, lo ayuda a negociar mejor, porque en este contexto de tantos problemas, es como que pasa a ser un tema secundario la deuda argentina. Yo particularmente creo que sí, pero es tal el desorden que existe en este momento en el mercado de capitales a nivel internacional, que la semana pasada muchos fondos de inversión le dijeron al gobierno argentino, a Guzmán, al ministro, y bueno, hay que negociarlo más adelante, porque la verdad uno nunca sabe, ya nadie sabe dónde está parado. Y fíjense cómo cambiaron las condiciones de la situación, porque hasta hace 2 meses atrás, la posición del gobierno argentino con respecto al Fondo Monetario era pedirle reprogramación, una quita. Ahora, a nadie del gobierno argentino se le ocurría, pero ni por asomo, pedirle al Fondo Monetario Internacional, che, pásame plata, al Fondo Monetario, pásame plata. A nadie se le ocurría decir una cosa así, plata fresca. No, refinanciame lo que te debo. Era toda la discusión. Bueno, la semana pasada, la gerenta del Fondo Monetario llamó al presidente Alberto Fernández y le dijo que el Fondo Monetario tiene la disposición de acercarle al gobierno argentino entre 1.500 y 3.000 millones de dólares de dinero fresco. No sé si está claro lo que acabo de decir. Es decir, el propio Fondo Monetario diciéndole al gobierno argentino, che, estás tan mal que tengo plata para prestarte fresca, adicional a la que me venís debiendo. Bueno, esto es parte de cómo ha cambiado la situación internacional. De hecho, esa misma semana pasada, el Fondo Monetario y el Banco Mundial emitieron un comunicado conjunto hacia los países desarrollados diciéndole que no le cobren en esta coyuntura la deuda a todos los países periféricos. Es decir, que se abstengan de querer cobrar la deuda hacia los países periféricos frente a la magnitud de la crisis que está planteada. Ahora, este gráfico a mí me ayuda a tener una mirada sobre algunas posiciones de inversión en términos especulativos, por supuesto. Hoy la mayor parte de las empresas en la Argentina
está mirando o está priorizando la liquidez, que es obviamente lo que hay que hacer. La mejor recomendación que alguien le puede hacer a cualquier empresario hoy es que esté lo más líquido posible. De hecho, ese concepto de liquidez es el que interpretan los productores cuando están arrasando con toda la compra de Silo Bolsa que encuentran en toda la Argentina. La semana pasada, una de las cooperativas agrícolas aquí en el sudeste de la provincia de Córdoba me decía, el primer trimestre del año pasado vendimos 800 Silo Bolsa, ahora llevamos vendidos 1.600. Bueno, obviamente que son reacciones propias de la incertidumbre, y para cualquier empresa, por supuesto, en un contexto como este, la recomendación es quedarte lo más líquido posible para enfrentar esta coyuntura. Y por supuesto que la recomendación que le hace cada contador a su empresa que está asesorando es cobrar todo lo que tengas por cobrar y tratar de pagar lo menos posible. Obvio, es la lectura que corresponde a cualquiera que quiera mantenerse líquido. Sin embargo, para quien tenga algún margen para una jugada especulativa en términos de inversión, este gráfico ayuda a tener una mirada. En el informe que hicimos hace 2 semanas, el informe semanal, mostramos cuáles son los mecanismos sobre los cuales los fondos comunes de inversión a nivel global toman decisiones de inversión. Cuando un fondo de inversión en Nueva York o en Tokio o en Berlín decide avanzar sobre bonos de la deuda argentina o salir o entrar de bonos de la deuda argentina o acciones que cotizan en Nueva York, no lo hace con unos técnicos tomando café en una mesa. Lo define una computadora a través de algoritmos en un sistema de ecuaciones simultáneas, en un modelo matemático. Y el tema es lo que hay que decir con respecto a esos modelos matemáticos, es decir, decide una máquina. O sea, si un fondo de inversión va a salir o no de una posición de un bono argentino o de un bono paraguayo. Lo decide una computadora. Y lo decide una computadora en base a un modelo matemático basado en algoritmos. El tema es que esos modelos matemáticos están armados bajo las curvas normales de funcionamiento de los mercados. Es decir, consideran diversas hipótesis, pero dentro de un rango. Cuando ocurren hechos absolutamente excepcionales, como los que estamos mirando acá, los algoritmos no funcionan. Y por lo tanto, el sistema de ecuaciones no responde adecuadamente y empieza a decir cualquier cosa, porque se le sale de las manos el análisis. ¿A dónde voy con esto? Los activos argentinos, sobre todo los que cotizan a nivel internacional, tanto bonos como acciones, han tenido una sobrereacción de caída. Mirar un viejo país en torno a los 4.000 puntos, ahora estamos por debajo de eso, lo estábamos esta mañana, la tarde ya no. La volatilidad es inmensa, convengamos. La Argentina no está para un riesgo país de 4.000 puntos a pesar de todo esto. Y los bonos obviamente han caído de una manera descomunal, tanto como las acciones. Acá empieza a haber oportunidades de inversión. Lo sigo diciendo que el riesgo país de la Argentina dentro de 2 años tal vez esté en 600 puntos, no en 4.000. Y que quien compre un bono argentino, a pesar de la quita que se viene, etcétera, etcétera, seguramente va a tener una ganancia importante. Ahora, ¿a quién le recomiendo y con qué recursos a alguien mirar la posibilidad de una inversión especulativa? ¿Para usar el capital de trabajo? No. ¿Para usar la plata de algo que tengo que invertir dentro de 6 meses? No. Acá hay alguna oportunidad en términos de inversión especulativa para inversores agresivos, se dice técnicamente, solo para usar con algún recurso que yo tengo inmovilizado y que sé que no voy a usar en 1 o 2 años. Es salir a comprar algunas acciones o bonos argentinos que están de remate realmente para sentarse sobre ese activo al menos 1 año y medio y esperar la recuperación. Quien haga eso, obviamente con una parte marginal de su capital, jugándose unas fichas, para decirlo así, creo que va a tener una oportunidad de hacer un buen negocio. Pero siempre hablando, obviamente, de recursos que uno esté dispuesto a inmovilizar por un tiempo importante, por algo más de 1 año y medio. Ahora, si seguimos avanzando con esta lectura de cómo estamos mirando las cosas, fíjense lo que dice el precio futuro de la soja en Buenos Aires. Esta lectura de cómo los precios van mejorando a partir del segundo semestre. La caída que ven después es la de mayo, el año que viene, ¿cierto? Estamos hablando de la próxima cosecha. Pero digamos que esa lectura ascendente del precio tiene que ver con la lógica habitual, anual, de nuestro ciclo anual de precios, pero también con la expectativa de que Chicago va a mostrar recuperaciones también a lo largo del segundo semestre. Distinta es la situación, como decimos, va a haber recuperación de los precios en el segundo semestre, pero esto vale para aquellos productos de exportación. Los productos de las cadenas de valor de agroalimentos que están vinculados al mercado interno tienen una lectura
un poquito más compleja. Yo repasaba en Córdoba, por ejemplo, la semana pasada, los precios en el mercado central con respecto al tema porcino, por ejemplo. ¿Y qué vimos? Que la caída de las compras fue del 50%. 50%. Y en realidad, ¿qué le está pasando a muchos productores porcinos, al menos en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos? Que ni siquiera le quieren recibir los animales. No una cuestión de, se cayó el precio. No, no solamente se cayó el precio. No me quieren recibir los animales. Y si no me los quieren recibir, me los tengo que quedar, y eso implica un costo adicional sobre el proceso. El gobierno argentino está actuando en el tema de la carne vacuna porque se ha armado un lío sobre esta cuestión del precio de la carne vacuna en relación a que los frigoríficos estaban hace algunas semanas anunciándole a los distribuidores que iba a haber un aumento en el precio de la media res. En realidad el argumento estaba vinculado, era que aumento de precio porque está aumentando la demanda de carne de vacuna acá. Por supuesto que no. Lo que pasa es que el argumento de los frigoríficos estaba vinculado con que en esta vorágine de caída de empresas, de cierre de empresas, de eliminación de canales comerciales, los que decidieron cerrar absolutamente, porque además los obligaron, fueron las curtiembres. ¿Qué tiene que ver? No, tiene mucho que ver porque las curtiembres son las que le compran los cueros a los frigoríficos. Y los frigoríficos en marzo se encontraron con que no podían vender ni un solo cuero. ¿Por qué? Y porque las curtiembres estaban cerradas. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, se tuvieron que quedar con los cueros. El tema es que quedarse con los cueros implica no solamente dejar de recibir un ingreso, sino asumir un costo adicional para poder sostener esos cueros, así que no los estoy tirando o enterrándolos. La cuestión entonces es que le quisieron trasladar al precio de la media res el cuero que no podían vender. Ahí intervino el gobierno argentino, empezaron las presiones de todos lados, que son las que tenemos arriba de la mesa. Y eso explica por qué el gobierno argentino en la resolución, en el decreto, donde volvió a habilitar a nuevos sectores para funcionar en la economía argentina a partir de este lunes, incluyó a las curtiembres. En el listado de 8 sectores que se hizo para iniciar esta semana la actividad, estuvieron las curtiembres. Ustedes aquí es un sector esencial de la economía. Lo que pasa es que era una demanda de los frigoríficos hacia el gobierno argentino. Es decir, si las curtiembres no funcionan, me están aumentando los costos, porque no puedo canalizar los cueros. Bueno, es un ejemplo brutal de cómo hay un entramado, obviamente grande, entre todos los segmentos empresarios de la Argentina. Y si una parte de la economía argentina queda colapsada, queda cerrada y sin funcionamiento, eso finalmente termina repercutiendo en una gran cantidad de otros sectores empresarios, en una gran cantidad de otros sectores empresarios. Dicho esto, quisiera resumir, o mejor dicho, plantear la lectura que tenemos de lo que ha pasado en estos días. Porque en el informe semanal, el último informe semanal que emitimos el martes pasado, decíamos que considerábamos que era insostenible, por una cuestión, digamos, política, social y económica, que el gobierno argentino persistiera con la cuarentena después del 12 de abril. Alguien que me esté escuchando dirá, Carlos, el pico de la pandemia en la Argentina va a ser a fin de abril o comienzo de mayo. Sí, es cierto, pero es lo más probable, desde el punto de vista sanitario. Pero estaba claro para nosotros hace ya varios días que el gobierno argentino no tenía más margen para poder trasladar la cuarentena más allá del lunes próximo. Es más, se había barajado la fecha del 6 de abril, porque el presidente de la Nación se encontró con los reclamos de la Cámara Argentina de Comercio, la Unión Industrial, de tantos otros grupos empresarios, una presión inmensa para que se reabriera el funcionamiento de la economía desde este lunes 6. El gobierno argentino decidió, frente a todas esas presiones, trasladar la reapertura al día 12. Ahora, cuando lo hizo, me quedó claro que no tenía más margen para otra cosa. Y en realidad, ese margen ni siquiera le llega al día 12, porque después que el gobierno argentino decidió eso, aparecieron los mismos sectores empresarios volviendo a presionar al gobierno, le pidieron audiencia al presidente de la Nación, que lo recibió, y a partir de ese momento y de esas presiones, el gobierno saca un nuevo decreto donde habilita a 8 nuevos grupos que van desde los frigoríficos, mejor dicho, desde las curtiembres, hasta los sectores de comercio exterior, pasando por los corralones, pasando por las empresas de software. Una cantidad de sectores que en realidad vuelven a poner desde este lunes a una gran cantidad de gente en la calle, de donde en realidad la flexibilización de la cuarentena ya comenzó hoy. Ya comenzó hoy con una cantidad importante de sectores que van a volver a funcionar. Es inminente, además,
que el gobierno argentino ponga en esa lista también para esta semana al propio sistema financiero. Acá creo que el gobierno cometió realmente una equivocación de tantas, en el sentido de que en otros países del mundo donde hay cuarentena los bancos funcionan. Y los bancos debieron estar incluidos también en el funcionamiento, porque son una parte esencial de la cadena de pago, y si no están habilitados para funcionar, se genera una multiplicidad de problemas, que son todos los que hemos visto arriba de la mesa. De tal manera que es inminente que entre hoy, mañana o pasado, los bancos van a ser convocados a funcionar de manera habitual, como lo han sido tantos otros sectores. Y que desde el lunes de la semana que viene, vamos a tener a prácticamente todos los sectores de la economía argentina volviendo a funcionar, a excepción de los colegios, a excepción del propio sector público que va a seguir funcionando de manera remota, a excepción de los espectáculos, del fútbol, etcétera. Todo eso seguirá, por supuesto, sin funcionar, pero la mayor parte de los actores empresarios van a volver a actuar a partir del día lunes con diversas restricciones que tienen que ver con los turnos, con evitar las aglomeraciones, etcétera, etcétera. Pero digamos que volvemos a repetir lo que dijimos en el informe de la semana pasada. El sostenimiento de la cuarentena de manera férrea era algo que era política, social y económicamente imposible de llevar adelante para el gobierno argentino más allá del 12 de abril, donde estamos transitando entonces claramente la última semana de la cuarentena en serio. Lo que queda serán fragmentos de eso trasladados hacia adelante, por supuesto con una multiplicidad de problemas que van a continuar. Ahora, frente a esto, yo quisiera hacer un repaso de las hipótesis, como decíamos hace un rato, que hemos trasladado a lo largo de toda la reunión, como resumen de todo lo que hablamos. Una primera hipótesis que dijimos es que la economía mundial este año está en recesión, y que esa recesión nos remite a la crisis del 2008-2009, pero que tenemos una expectativa de reactivación en el hemisferio norte a partir del segundo semestre, que no va a compensar la caída del primer semestre, pero que expresa una visión de recuperación posterior. Que esa visión de recuperación nos conduce a la segunda hipótesis, y es que consideramos que los precios de los commodities a nivel global están fuertemente deprimidos en casi todos los segmentos, van a tener a partir del segundo semestre de este año una recuperación en Chicago y en el conjunto de los mercados, y por supuesto esto trasladado a granos, harinas y aceites, particularmente también para la Argentina. Una lectura positiva en este punto, trasladada en el tiempo dentro de tantas malas noticias. La tercera hipótesis es que la economía argentina este año va a sufrir una recesión de entre 3 y 5 puntos sobre su nivel de actividad económica. Es decir, el tercer año consecutivo de recesión, lo cual coloca a la Argentina en una situación muy complicada, solamente comparable con la crisis del 2001-2002. Solamente comparable con eso. El cuarto punto, o la cuarta hipótesis, no es una hipótesis, es que estamos viendo de parte del gobierno argentino una política fiscal y monetaria fuertemente expansiva que va a conducir a una expansión muy grande de la cantidad de dinero, y en ese contexto volvemos a lo que dijimos hace un rato, el juego entre inflación y tipo de cambio, y estamos convencidos que el gobierno argentino va a intentar sostener el tipo de cambio actual en términos reales, lo cual implica que va a intentar conducir la cotización del dólar en el mercado oficial de cambios más o menos en sintonía con el proceso inflacionario, que no lo vemos explotando en este momento, sino acelerándose recién también en el segundo semestre del año. Vemos la salida de la cuarentena inevitablemente frente a toda esta problemática que está planteada y que genera tantas dificultades en el funcionamiento de la economía argentina. Y antes de empezar con el debate que podamos tener, quisiera plantear una reflexión final, algún condimento extraeconómico también, porque decimos, estamos frente a una economía argentina que se va a enfrentar al peor escenario desde el 2002, con una fuerte recesión. En ese contexto, 1 de cada 3 argentinos hoy es pobre, de cada 10 argentinos 3 son indigentes, en realidad, y tenemos una desocupación del 11%, más o menos. Estos indicadores en los próximos meses van a empeorar. Ustedes dirán, a pesar de lo que están anunciando el gobierno argentino, sí, a pesar de todo eso, todos los indicadores de pobreza, de indigencia, de desocupación, van a empeorar en la Argentina en los próximos meses. Y esta no es una hipótesis, desgraciadamente. Esta es una certeza. Ahora, frente a eso, está claro que la agenda política en la Argentina ha cambiado sustancialmente.
Si nosotros lo escuchamos al presidente Alberto Fernández en enero, en febrero, hablando de lo que pensaba hacer o cuáles eran sus prioridades, si ustedes recuerdan, el discurso incluía temas como el aborto, temas como la negociación de la deuda, por supuesto, y centralmente, la reforma del sistema judicial. Bueno, todo eso no existe ya. Todo eso pasó a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano, como ustedes quieran. El escenario económico de la pandemia y de la crisis global se lo comió todo, y por supuesto que hoy las prioridades están puestas absolutamente en otro lugar, que no tienen nada que ver con la agenda política que teníamos arriba de la mesa en diciembre, en enero o incluso en febrero. Todo ha cambiado dramáticamente en solo 2 meses. Y en un contexto como este, por supuesto, absolutamente excepcional, porque yo digo, vemos al gobierno argentino tomando estas decisiones inéditas, y las que vamos a ver, por supuesto. Y por supuesto que corresponde decir esto. Estamos en un momento excepcional que requiere decisiones excepcionales, como lo estamos viendo en Estados Unidos o como lo estamos viendo en Europa. Pensemos que el gobierno norteamericano, Donald Trump, un presidente de derecha, obviamente, ha anunciado que si hace falta, el gobierno norteamericano va a salir a comprar empresas y estatizarlas. A ver, no lo está diciendo Fidel Castro, lo dijo Donald Trump. Esto refleja cómo aún el gobierno de los Estados Unidos, frente a esta emergencia, está dispuesto a tomar medidas excepcionales que rompen con cualquier visión ideológica y que responde simplemente al pragmatismo necesario para enfrentar un escenario inédito en el desempeño de las economías. Ahora, en un contexto como ese, está claro que lo más recomendable a nivel político es intentar generar consensos y no multiplicar los conflictos. Generar consensos y no multiplicar los conflictos. Y me parece interesante esto para remitirme a unas fotos de la semana pasada que generaron alguna urticaria en parte de la sociedad. Y era una foto a la mañana de Alberto Fernández con Larreta, con quien gobierna la ciudad de Buenos Aires, y a la tarde Alberto Fernández en una foto con Moyano. Nada más lejos en el espectro político que pensar a Moyano o a Larreta, ¿no es cierto? Y alguien dirá, esas dos fotos, la de la mañana y la tarde, son incompatibles. Y la verdad no son incompatibles. En absoluto son incompatibles. Porque si lo que estamos intentando es que acá, en esta emergencia, lo que hay que generar son consensos, entonces quiere decir que esas fotos son absolutamente compatibles. ¿Cómo no se va a juntar el presidente de la Nación con Larreta, que es el que maneja el distrito donde el tema del coronavirus es más complicado? ¿Y cómo no se va a juntar con Moyano, que es el que maneja todos los camiones de la Argentina, de lo cual depende la logística de este país? Si yo quiero generar consenso, tengo que ir en esa dirección. Y queda claro que este no parece ser el mejor momento del país para profundizar la grieta o para andar buscando dónde están mis enemigos. Y me parece que si como sociedad, en esta emergencia, no somos capaces de entender esto tan elemental, no vamos por el mejor camino. Camila, quedamos a disposición para iniciar preguntas, comentarios, Sí, en el marco de... por ahí vamos, necesitamos un poquito de oxígeno, tomar aire después de todo lo que acabas de decir y vamos con las preguntas, Carlos. Es muy fuerte todo esto que está pasando. La primera, que llega por el aplicativo, en un contexto de aceleración inflacionaria, con mega emisión detrás, ¿ve factible dejar correr el tipo de cambio? ¿Quién frena la inflación? ¿Recesión? ¿Alcanza? Bueno, lo primero que hay que decir en este punto es que la inflación, frente a la magnitud de los problemas que estamos mirando, deja de ser un problema importante, digamos. Pasa a ser un segundo problema, un tercer problema. Es un tema ya no central, como diríamos desde este punto de vista. De lo que estamos hablando es del colapso de la economía argentina, y en ese contexto, si hay inflación, bienvenida sea si sirve para reactivar la economía. Porque lo peor que nos puede pasar es la paz del cementerio. De tal manera que la inflación dejó de ser una preocupación. Ahora, el tipo de cambio es una pieza clave. Acá viene parte de las hipótesis que yo manejo desde el conocimiento que creo tener de cómo piensan Culfas y Guzmán, que en este punto coinciden. Ellos consideran prioritario que no haya atraso cambiario.
consideran prioritario que la Argentina no pierda su competitividad internacional porque necesita generar exportación. Y en ese punto creo que van a sostener junto al presidente del Banco Central una posición firme de ir manteniendo la cotización del tipo de cambio real. Es decir, que no van a perder de vista que el dólar vaya aumentando su cotización nominalmente más o menos en sintonía con la inflación. Y alguien mira, pero eso genera más inflación también. Y será así. Pero en realidad a esta altura, digamos que aceptar la inflación es parte de una resignación que nos corresponde. Una resignación menor frente a los otros problemas que son mucho más graves. Bien. Acá hay una bastante larga, la leo. Carlos, las exportaciones a Argentina, que son principalmente agro, van a ser parecidas al año pasado. Las impos se deberían desplomar. Las empresas sin actividad y con reservas en dólares principalmente los deberán vender para asumir costos fijos. Ese gran superávit comercial y los dólares volcados al mercado, ¿no crees que el dólar puede bajar en el corto plazo, en 4 o 5 meses? Explotar inflación y tipo de cambio, como dijiste, al estar el petróleo por Bueno. el... Sí, No terminaste. al estar el petróleo por el Mire. piso, somos el único sector que tira del carro. ¿No crees que se viene otra ola de retenciones? Ahí terminó. Bien. Bueno, el mercado de cambios está controlado, ¿no es cierto? Está con el cepo. De tal manera que, digámoslo así, el dólar en la Argentina va a valer en el mercado oficial de cambios lo que se le dé la gana al gobierno argentino. El mercado, en realidad, hay gente que me hacía la pregunta inversa, ¿no va a haber un golpe de mercado, el dólar explotando? No, eso no va a pasar primero porque el mercado ya no existe, el mercado oficial de cambios no existe. En la pregunta, en realidad, en la consideración hay un elemento muy concreto, digamos, que tiene que ver con el hecho de que efectivamente, si uno mira la posición del blue, hay momentos en que el blue va para abajo, porque hay mucha gente que se está desprendiendo de dólares. Y es cierto que mucha gente se ha tenido que desprender de dólares para hacer frente a sus compromisos cotidianos y también eso incluye a empresas. El balance comercial va a ser muy fuertemente positivo este año por lo mismo que está expresando quien hace este comentario, porque Argentina va a tener las exportaciones que tiene habitualmente, digamos, no tienen gran elasticidad, digamos, las exportaciones del sector agropecuario argentino, pero mientras tanto las importaciones van a ser muy bajas, esto es claramente cierto, digamos. Las importaciones van a ser bajísimas porque el sector importador va a estar muy fuertemente golpeado en el marco de esta recesión. Argentina va a tener un balance comercial muy importante y la cuenta servicio tampoco va a ser tan deficitaria porque pensemos todos los argentinos que se iban de turismo al exterior. Y no sé cuántos se van a ir de turismo al exterior este año. Supongo que ninguno. De tal manera que una fuente de divisas que salían de la Argentina por turismo externo no van a estar planteadas este año. Argentina turísticamente siempre tiene un saldo negativo. De tal manera que el balance de la Argentina va a ser un balance comercial positivo, fuertemente positivo, y va a haber un balance de servicio que tampoco va a ser tan malo como en otros años. Va a haber una acumulación de divisas y va a haber ciertamente, en esto coincido con esta persona, va a haber empresas que van a tener que salir a vender dólares, como particulares ya lo han estado haciendo en estos últimos 2 o 3 meses, deprimiendo el precio en el blue. Pero el mercado, el gobierno argentino va a controlar eso y lo va a regular, porque necesita el Banco Central, vía el cepo, apropiarse de todos los dólares para pagar deuda cuando la arregle con los acreedores. Y lo que va a hacer es acumular esas divisas en el Banco Central comprándolas, quedándoselas el Banco Central. Esto es parte de lo que va a intentar hacer. Y en este punto los acreedores van a mirar esto como algo positivo, porque van a decir, mira, el Banco Central está acumulando las divisas con las cuales más adelante nos van a pagar la deuda que tenemos que arreglar en los próximos meses. Pero digamos que el tema competitividad es un tema importante para quienes hoy manejan la economía argentina. Y en ese punto creo que van a ir por este camino, no van a permitir atraso cambiario, porque tiene que ver con la competitividad de los sectores de exportación. Y van a intentar, por supuesto, que el Banco Central en esta coyuntura se apropie de todos los dólares para recuperar capacidad de maniobra para pagar deuda cuando se arregle con los acreedores. La segunda parte, que en realidad es de otra persona, al estar el petróleo por el piso, somos el único sector que tira del carro. ¿No crees que se viene otra ola de retenciones? Bueno, el sector, digamos, estamos hablando de un segundo semestre con alguna recuperación de mercados, ¿no es cierto? Hay sectores en la Argentina que tienen alguna capacidad que está creciendo. Pensemos que entre los sectores que fueron exceptuados de la cuarentena
y que tienen beneficios diversos está el sector minero, por ejemplo, olvidémonos por un momento de Vaca Muerta, pero de todo el resto del sector minero que opera en Argentina que va a seguir jugando. Por supuesto que la principal fuente de divisa de la Argentina son las cadenas agroalimentarias, no cabe ninguna duda. Hay otros sectores que pueden ir sumando lentamente en este contexto. No tengo la percepción de que el gobierno argentino vaya por un aumento de las retenciones. Interpreto que eso es poco probable. No descartaría, y tengo alguna información al respecto, que el gobierno argentino esté estudiando un impuesto extraordinario sobre aquellos sectores que tienen excedentes. Por ejemplo, un impuesto sobre un plazo fijo, excepcional, etcétera, etcétera. Creo que eso puede ocurrir. De hecho, en los medios trascendió que hay una propuesta que probablemente va a llegar al Congreso de gravar excepcionalmente a quienes participaron del blanqueo. Hay algunos sectores dentro del gobierno argentino, algunos segmentos, que están pensando que hay que ir por algún impuesto extraordinario que grave ingresos o capitales de manera excepcional. Eso se está pensando, pero lo cual no quiere decir que lo hagan, sino que algunos sectores lo están discutiendo. Ahora, eso es una probabilidad. Lo de las retenciones me parece un poco menos probable. Obviamente no lo puedo descartar, pero me parece menos probable. Respecto del el impuesto al blanqueo, justo hay una pregunta que sobre ese proyecto, si vos no lo ves como el fin del respeto a los compromisos estatales. ¿Qué lectura haces de eso? Sí, se puede ver así. Se puede ver así. Lo que pasa es que, por supuesto, quienes lo están planteando desde el otro lado están pensando en una situación de excepcionalidad, pero por supuesto que es una ruptura de los compromisos. Quien esté del otro lado te va a decir, lo que pasa es que los compromisos que se asumieron en su momento estaban planteados para un escenario normal, y este no es un escenario normal, es un escenario excepcional. Cada quien aquí verá las cosas según el cristal con el que lo quiera mirar. Pero digamos que a mí particularmente lo que me importa en una reunión como esta es analizar probabilidades, más allá de los juicios de valor. Lo que sí sé es que esto se está analizando. No solo lo que planteó el Máximo Kirchner, sino que está en estudio en algunos sectores algún impuesto especial sobre capitales, no solamente de blanqueo, capitales o sobre niveles de ingreso más altos. Financiamiento tasa fija en pesos. Buena opción entonces para sembrar. Sí, yo creo que además hay que pensar que en las próximas semanas va a haber novedades. Si alguien me ofreció una tasa de interés al 30%, al 25%, tal vez en unas 2 semanas hay una tasa más baja. Acá hay un debate muy fuerte dentro del Banco Central, presión muy fuerte del gobierno argentino hacia el Banco Central. No creo que no lo dije, en realidad lo vamos a poner en este informe. Ha habido cortocircuitos entre Guzmán y Culfas por un lado del gobierno y el presidente del Banco Central, porque lo están presionando fuerte al Banco Central para que tome decisiones más importantes, digamos, de flexibilizar el sistema financiero y generar más liquidez para dar créditos. De tal manera que en las próximas semanas, en los próximos días, puede haber novedades que flexibilicen aún más las condiciones de crédito. Si yo miro como productor agropecuario la posición de una tasa que me están ofreciendo para financiarme en pesos y la comparo con los precios a futuro del ROFEX en términos de cotización del dólar y también las posiciones a futura que tengo puestas en la pantalla con respecto a la soja, obviamente que ahí tengo un diferencial que me juega positivamente, porque si yo tengo la expectativa de que el dólar puede subir en relación a la inflación y además tengo la expectativa de que la cotización de la soja media en dólares también va a subir, como lo tengo puesta en la pantalla, y si me están ofreciendo una tasa en peso al 20, 25% o aún un poquito más, quiere decir que esa tasa está en términos negativos desde un punto de vista relativo. Y es una oportunidad. Pero creo que aún pueden bajar en pesos. Bien. 2 personas preguntan por el riesgo de incautación. Corralito. No, eso no va a ocurrir. Eso yo lo descarto absolutamente. Bien. Y lo quiero decir así de cortito, porque no merece ninguna otra consideración. Está bien. Eso no va a pasar. En una parte de la charla hablaste de acciones argentinas con cotizaciones por el piso. ¿A qué rubro de acciones te referís? ¿Energía, financieras o de otro tipo? A todos.
Por supuesto que acá hay que ser selectivo, ¿no es cierto? Yo digo, las acciones YPF bajaron 80%, pero uno puede mirar selectivamente a diversos sectores y encontrar oportunidades. Creo que no es para ahora charlarlo puntualmente, digamos, pero lo podemos evaluar con alguien que puntualmente después pregunte. Pero tanto en bonos como en acciones, creo que selectivamente uno puede encontrar una oportunidad, repito, de nuevo, solo para jugar marginalmente con recursos que yo esté dispuesto a inmovilizar por lo menos durante un año y medio. Daniel, mi consulta es que se comenzó a mover el tipo de cambio, pero Brasil ya ha devaluado mucho más que nosotros en este último tiempo. ¿Alcanza el desplazamiento del dólar actual? Bueno, ahí hay una buena pregunta para la cual no tengo una respuesta contundente. La relación que está mirando el Banco Central y el gobierno argentino es la relación peso-dólar en términos globales. Brasil está devaluando más y eso obviamente complica la relación bilateral en términos comerciales y va a perjudicar a aquellas empresas argentinas que sean partícipes de esa relación bilateral. Está claro que sí. Yo no creo que el gobierno argentino y el Banco Central, al menos en esta coyuntura, estén dispuestos a seguir la carrera devaluatoria del real brasileño. Creo claramente que no lo están haciendo, y a no ser que sea muy brutal esa devaluación adicional, no creo que intenten ir por ese camino. Creo que no lo van a intentar. Esa relación bilateral se está deteriorando en términos monetarios y tal vez se siga deteriorando, porque la que se está deteriorando también a paso agigantado es la situación de Brasil como país. Carne, exportación a China y Europa. China se empieza a mover, Europa tuvo comportamientos disímiles. Están los que respetaron los contratos y demoran un poco los pagos y también aquellos que rechazaron los embarques. Europeos prolijos y no tanto. Allí el consumo es más que nada para restaurantes y hoteles. ¿Cómo ves estos mercados en el corto? El mercado europeo es muy complicado porque la mayor parte de la exportación argentina en esos mercados está vinculada con restaurantes y hoteles, que es un sector muy golpeado, que en Europa tampoco se va a recuperar en el segundo semestre, convengamos esto. Cuando hablamos de que Europa puede empezar a recuperarse en el segundo semestre, no estamos incluyendo desde ningún punto de vista el sector turismo. El sector turismo está frente al golpe más grande de la historia a nivel internacional. Y la recuperación del sector turismo va a ser durísima. Yo no creo que el sector turismo se recupere en Europa en el segundo semestre del año. Y si miramos a un país como Italia, por ejemplo, Italia tiene en el sector turismo su principal fuente de ingresos, lejos. La deuda del gobierno italiano representa el 130% del PBI. La deuda del gobierno argentino, en relación al PBI, según el Fondo Monetario, es del 90%. La deuda italiana es del 130%. Y su principal fuente de ingreso del turismo, que no se va a recuperar ni en los próximos meses, ni en ningún momento del segundo semestre, de donde no hay que descartar que Italia entre en default en los próximos meses. Porque estamos hablando de recuperación del hemisferio norte en los próximos meses, pero no de que se sale de la situación. Las consecuencias de esta crisis para algunos países se van a trasladar mucho más allá de este año. El caso italiano es un caso testigo de un país que va a pagar las consecuencias muy duramente de todo lo que se está viviendo. A ver, si ves la posibilidad de que en diciembre finalmente... Perdóname, pero Sí, no, pero me quedé tildado con una cosita. El mercado del sudeste asiático sí lo veo recuperándose, en carne estamos hablando, ¿no? bien. El mercado del sudeste asiático yo sí lo veo recuperándose, en la medida en que los puertos empiecen a funcionar y agilizándose, creo claramente que eso va a pasar. China es nuestro principal comprador de carne vacuna y va a volver a jugar en el mercado como lo vimos el año pasado, no me cabe ninguna duda de eso. A ver, acá dicen, si ves la posibilidad que en diciembre finalmente especifiquen las letes a dólar oficial y paguen, No lo sé. en lugar de darnos los billetes. Bien, La verdad es que resulta muy difícil evaluar sí. qué va a pasar. Guzmán se ha comprometido a enviar una propuesta a los acreedores internacionales en las próximas 2 semanas. Ahí vamos a ver la punta de lanza de lo que están pensando en términos generales. Pero convengamos una cosa, lo que hoy está pensando el gobierno argentino como propuesta no es lo que tenía pensado un mes atrás. Y esto realmente es como la vorágine de lo que está ocurriendo va desarmando propuestas de una manera muy fuerte. Y por lo tanto creo que resulta muy difícil evaluar cuál va a ser finalmente la propuesta del gobierno argentino con respecto a los bonos.
Lo que diga Guzmán en las próximas 2 semanas va a ser una punta del ovillo, pero tampoco definitivo. Acá la incertidumbre va a seguir siendo muy alta. ¿Cómo ves la demanda de dinero y emisión con estas tasas? La demanda de dinero es importante, es muy importante, y lo va a seguir siendo. Y creo que puede definirse una política de tasas más bajas. La presión, de hecho, del gobierno argentino hacia el Banco Central es en esa dirección, al Banco Central. Y ahí está parte de la discrepancia que está teniendo el gobierno con el Banco Central. En ese punto creo que la estrategia es baja de tasa. La presión, además, no hay que olvidarse de las presiones sectoriales, la presión sectorial es muy fuerte, tanto la Cámara Argentina de Comercio como la Unión Industrial le pidieron al gobierno argentino que habilite líneas a tasa cero, que habilite líneas a tasa cero para capital de trabajo. Eso fue lo que le dijeron a Alberto Fernández el día jueves y el viernes las entidades. Le dijeron, acá necesitamos crédito a tasa cero. Es la única manera de recomponer capital de trabajo. Y hay sectores que necesitan subsidio de tasa y condonación. Si pensamos en los hoteles, si pensamos en los restaurantes, si pensamos en sectores comerciales que vienen para atrás, porque alguien dirá, y bueno, que usen el excedente. ¿Qué excedente yo le puedo pedir a un comerciante o a un industrial que hace 2 años que está en recesión? Este es el problema más serio de la Argentina. Este problema, esta crisis, nos encuentra con 2 años de recesión encima. Y hay sectores que ya venían endeudados de una manera desproporcionada y ahora están cerrados y tienen todos los cheques rebotando. En ese sector, para esos sectores, para los cuales se lo está presionando al gobierno argentino para que incluso haya líneas de capital de trabajo con tasas cero. Son presiones, pero está claro que son parte de un proceso de negociación. Mañana martes, el gobierno nacional se junta en una reunión tripartita con la CGT, la Unión Industrial y otros sectores empresarios. Y va a volver a estar este tema sobre la mesa. De nuevo hablo sobre la frase que puse hace un rato. Estamos viviendo un escenario inédito y excepcional. Y ese escenario inédito y excepcional nos da pie para pensar que va a haber respuesta también de carácter excepcional. Es decir, respuesta que no vimos nunca en la historia de la Argentina. Con relación a eso último, el central le pide a los bancos que presten sin evaluación crediticia. ¿Quién es la garantía? ¿Qué relación con? Bueno, ese es un temazo. En realidad hay una presión fuerte hacia el Banco Central para que flexibilice las calificaciones, para que flexibilice, eso por un lado. Les cuento la experiencia nuestra acá en Córdoba. Yo soy director del Banco de Córdoba. En realidad, el banco salió a dar créditos, en realidad, hacia los sectores empresarios para que pagaran la nómina salaria. Y el gobierno de la provincia puso 4.000 millones de pesos para sumar garantías. Entonces, cuando el directorio del banco se reúne ahora, tenemos un listado, hoy por ejemplo, tenemos un listado de empresas que nos estaban pidiendo recursos para el pago de sueldo, que calificaban, y un listado de otras empresas que no calificaban. Y a muchas de esas empresas se les va a dar ese crédito porque está el aval de la provincia en términos de garantía. La Nación está hablando del FOGAR, pero el FOGAR es un fondo de garantía que en realidad todavía no está plenamente operativo y que maneja un monto que no es tan significativo. Acá hay un problema efectivamente de los bancos, un problema. Yo personalmente creo que esta bola se va a hacer tan grande que es posible que finalmente nos encontremos con que el Banco Central va a emitir una línea de redescuentos hacia los bancos para que entreguen más créditos para capital de trabajo, pago de sueldo y todo el tema de los cheques y el clearing, y en realidad se tenga que flexibilizar las normas de calificación para poder dar esos créditos y finalmente haya alguna compensación en el tiempo, en el futuro, hacia los bancos de parte del Banco Central con un bono. Ustedes, ¿qué estás inventando? No, estoy diciendo más o menos lo que pasó en el 2002. Otro momento excepcional donde finalmente los bancos fueron compensados por el Banco Central a partir de una serie de bonos. Es muy delicada la situación de miles y miles de empresas en la Argentina que necesitan crédito de capital de trabajo, ampliación del descubierto, que no tienen cómo pagar los sueldos y que no califican. No califican bajo las actuales normas del Banco Central. Esto es un dato de la realidad. Por lo tanto, algo va a haber que hacer acá. Si no se cae una parte adicional del sistema productivo, de una manera que después va a ser muy difícil de levantar. Bueno, tenemos otra pregunta
¿Cómo ves el precio de los insumos, fertilizantes y agroquímicos en dólares? ¿Subirán? No deberían, no deberían. Este es un tema complejo porque nos remite a cuestiones de mercado donde existen grupos que tienen algún poder y suelen imponer condiciones. Pero digamos que la palabra clave sería no deberían. No deberían. No habría ningún argumento para que hagan eso. Técnico. Bueno, creo que estamos, Carlos. La sala colapsó, quedó gente afuera, así que muchísimas gracias. Evidentemente el momento, la cuarentena y vos llevó a que esto sucediera. Vamos a tener que ampliar el cupo para la próxima. Creería que Bueno, no un hay... saludo para todos. Sí, Espero que podamos reunirnos otra vez con con mejores algunas perspectivas, informaciones y análisis un poco más optimistas. tal cual. Un beso Buenas enorme, noches. Carlos. Gracias a Hasta todos. luego. Chao, chao.